Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bueno, si no estabais cansados de mí ya verme ahí enfrente, ahora tenéis otro tiempo más para poder disfrutar de esta barba. No, pero bueno, en esta mañana quería compartir, bueno, antes de empezar, quería pues haceros saber cómo he llegado al mensaje que vamos a compartir hoy. Estaba ahí en casa y estaba intentando pues saber qué compartir, ¿vale? Saber qué, digo, buscando pasajes, estaba pensando y oraba, Señor, ¿qué quieres que yo comparta en esta semana? Y lo que sí se me venía a la cabeza era el mensaje que Jorge tuvo la semana pasada. La semana pasada vimos que Jorge nos estuvo hablando sobre enfocarnos en lo que vendrá, sobre enfocarnos en lo que vendrá, en valorar las nuevas maneras de comunicarnos, en pensar en la obra que Cristo tuvo en nuestra vida. Y llegamos a la conclusión de que debemos enfocarnos hacia adelante, hacia Cristo, y enfocarnos en Él. Y corrígeme si me equivoco, Jorge, y nos dijo que no solamente había que buscar la forma de buscar a Cristo, sino también de conocer a Cristo. Nos hablaba de eso y nos retó a preguntarnos, ¿qué quiere Dios de nuestra iglesia? Y esa pregunta a mí me quedó. ¿Y qué quiere Dios de nuestra iglesia? Yo me ponía a razonar y a pensar y decir, bueno, porque a mí me gusta, sinceramente, la predicación expositiva, cuando tú expones un pasaje y digo, bueno, me gusta, voy a hacer eso, pero el Señor me estaba guiando de otra manera, porque me venía esta pregunta, ¿qué quiere Dios en nuestra iglesia? ¿Qué quiere Dios en esta iglesia? Y vine a la conclusión con muchas cosas, pero las que me vinieron primeramente fueron estas que voy a compartir hoy. Pero antes quería compartir una cosa sobre una historia. Y esta es la historia de un joven, ¿vale? Llega un joven que estaba ansiado por crecer en su vida cristiana. Él estaba ansiado por crecer, por quitarse los pecados, por crecer, por tener más ganas del Señor. Y tenía una hoja de papel blanca, ¿vale? Y escribió una lista de cosas que él haría por Dios. Y empezó a escribir, y a escribir, y a escribir, y a rellenar, esto haré por Dios, y esto, y esto. Y escribió todas las cosas que rendiría ante Dios, los sitios que iría a ministrar, las áreas a las que él entraría, los pecados que él tenía, todo. O sea, le estuvo escribiendo todo, le hizo falta un papel bastante más largo. Y estaba él ansioso, por eso estaba escribiendo con tantas cosas, y llevó la lista, llegó a la iglesia y dijo, bueno, aquí lo puso sobre el púlpito, dijo, aquí va la lista. Y se fue a casa. Y pensó que sentiría un gozo en su alma. Dijo, ya he escrito bastantes cosas, he puesto todo lo que tenía en mente. Y dijo, ya está, ya estoy tranquilo. Pero ¿sabéis qué? Al día siguiente ocurrió todo lo contrario. Se sintió vacío y dijo, necesito escribir más. Y fue corriendo a la iglesia, cogió la lista de nuevo, la puso y empezó, y esto, y esto, y esto. ¿Por qué? Porque el día siguiente pecó más y más y más y más y más y tuvo más cosas que entregarle al Señor. Y volvió a la iglesia y lo puso. Y dijo, ya está, ahora sí, ya estoy un poquito más relajado. Pero no, al día siguiente tampoco. Y él, ya sin saber qué hacer, fue a su pastor, a su anciano, y le dijo todo lo que había pasado, le contó la situación y le pidió ayuda. ¿Y sabéis qué? El pastor lo que le dijo fue, toma una hoja nueva, completamente en blanco, escribe tu nombre y ahí sí déjala sobre el altar. Y este joven en ese momento ahí sí sintió paz en su corazón. Y de esto quiero compartir en esta mañana, sobre nuestro todo, Sí, Uri, si puedes estar allí para la presentación, gracias. Y eso sobre compartir nuestro todo. ¿Qué quiere Dios de esta iglesia? Jorge nos hablaba de una manera personal, nos hablaba de una manera directa hacia nuestra vida y también como congregación. Pero yo quiero hablar de manera
personal y como congregación también. Y quería hablar sobre eso, sobre mi todo, la dificultad de lo simple, mi todo. Fijaos que este joven lo tuvo todo tan complicado, lo pensaba que era tan complicado, pero en realidad solo tenía que escribir su nombre en esta lista. Y es sobre eso que queremos hablar, mi todo, la dificultad de lo simple. Vamos al siguiente, y el primer punto que vamos a hablar en este día es ¿qué debemos hacer como iglesia? Debemos enseñar y aprender la confusión entre dos cosas. Y este término creo que los jóvenes lo habían escuchado, aquí también lo he compartido antes, pero me gusta repasarlo para aquellos que no lo hayan escuchado. Y es la confusión entre, dale Uri, entre creer y seguir. Nosotros tenemos que aprender y enseñar la diferencia entre creer y seguir. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con esto? Porque nosotros muchas veces pensamos de que Jesús es como un documental de la 2. Para aquellos que os gusten los documentales estos de la 2 que te hacen dormir de lo lindo, que tú comes y te pones la 2 y dices, ¡buah! Voy a pegarme una siesta increíble. Pues eso es lo que nos pasa. Ponemos la tele, ponemos a Jesús y nos quedamos dormidos. Y de la misma manera que los documentales de la 2 decimos, bueno, pues yo lo pongo, lo tengo ahí enfrente, lo dejo claro, lo veo una vez al día o una vez a la semana y bueno, pero te quedas dormido, acabas quedándote dormido. Y muchos nos dicen que creen en Jesús, muchos dicen, no, yo creo, no, si yo creo en Jesús. Y no le seguimos. Y Jesús solamente tenía que decirle a sus discípulos, déjalo todo y sígueme. Fijaos la diferencia. No le decía, hey, estoy aquí, ¿crees en mí? Sí, venga, vale, hasta luego. No. Decía, déjalo todo y sígueme. Y esta es la confusión que tenemos nosotros, porque en la actualidad vivimos un cristianismo en el cual, cuando decimos que creemos en Jesús, creemos más en los hechos históricos, en que Jesús vivió, vino aquí, era un hecho histórico y creemos de la misma manera que Jesús que creemos en Cristóbal Colón. Cristóbal Colón vino, fue a América, descubrió América, y yo creo que eso pasó. De la misma manera que creemos que Jesús pues, hizo lo que hizo y era un buen profeta, y hasta los musulmanes, si te vas a la mezquita de aquí al lado, te van a decir lo mismo. Y ellos también creen que Jesús existió. Y eso es lo que nos pasa. Tenemos un cristianismo en el cual creemos que Jesús existió, creemos en lo que la palabra dice, pero no después, en nuestro día a día no le seguimos. Y déjame decirte algo. Decir que crees en Jesús requiere que le sigas o directamente no crees en Él. Y nosotros como iglesia tenemos que saber eso, tenemos que enseñar eso y tenemos que aprenderlo en nuestro día a día. Tenemos que saber de que debemos de seguir a Jesús, no solamente creer, no solamente saber que existe, sino seguirle. Y si decimos que creemos en Jesús, pero no le seguimos, lo que estamos haciendo es vaciar completamente el significado de la palabra creer. Si nosotros no seguimos a Jesús, estamos vaciando el significado de la palabra creer. Si tú dices creo en Jesús, automáticamente estás diciendo sigo a Jesús. Eso es lo que tu corazón debe de tener, eso es lo que tu mente debe tener, lo que tu alma debe de tener. Seguir a Jesús en el momento que tú digas creo en Jesús. Y vivimos en un cristianismo así, y vivimos en una sociedad así. Y tenemos que tener cuidado, y nosotros como iglesia tenemos que estar animados a, como decía Jorge la semana pasada, tenemos que buscar a Jesús, pero conocer a Jesús. Tenemos que conocer quién es Jesús en nuestra vida, qué hizo Jesús en nuestra vida. Y es increíble saber lo que te pasa cuando tú tomas esa decisión. Como compartía Juan Marcos, es nuestro testimonio. Tenemos gente caída, tenemos gente que no sabe. Pero una vez que compartimos nuestro testimonio, vemos esperanza, vemos amor. ¿Por qué? Porque no estamos siendo nosotros mismos, estamos siendo el reflejo de Jesús. De la misma manera que la luna refleja la luz del sol. De esa misma manera.
Y déjame decirte que tu falta de seguimiento revela tu falta de creencia. Y si en esta iglesia no seguimos a Jesús, vamos a reflejar nuestra falta de creencia en Jesús. En nuestro día a día no hace falta ni decirlo. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conoceréis. Y tú indirectamente y yo indirectamente, de manera personal, si yo entro por esa puerta y yo sigo entrando por esa puerta cada domingo, tú vas a saber cómo yo estoy con el Señor, porque no hace falta ni siquiera hablar, ni siquiera compartir, porque tú ya sabes cómo esa persona está a través del día a día, vas a verlo, vas a demostrarlo. Y si nosotros como iglesia tenemos una falta de seguimiento, se va a reflejar en nuestro día a día. Y es eso, de que el nombre de Dios es poderoso y nosotros somos capaces de venir cada domingo, de aprender de la palabra, la santa palabra de Dios de manera directa y no compartir lo que estamos aplicando en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la única carne, el único alimento que tenemos es la del domingo. Y si quieres darte un consejo sobre esto, si tú quieres tener más y quieres compartir más, no bebas solamente leche, come carne cada día. Ven al domingo y durante el tiempo de compartir, que lo ampliemos en vez de 10 minutos, que lo ampliemos a 20, porque no paremos, tenemos que compartir todo y queremos compartir de lo que Dios nos ha enseñado en la semana. Porque ese es el objetivo de ese tiempo, de compartir lo que Dios nos ha enseñado, de alabar juntos, de reflejar nuestro seguimiento hacia Dios, reflejar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y ahí veremos nuestra creencia. Y eso es la confusión que quería aclararle de primera mano, que nosotros como iglesia sepamos que tenemos que creer, que sepamos que tenemos que seguir. Y es importante tener eso en cuenta. El segundo punto es un significado claro, y sigo con la pregunta. La pregunta es, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios de nuestra iglesia? Y yo me ponía a pensar y digo, a ver, tenemos un evangelio claro. El Señor nos dice lo que tenemos que hacer y qué tenemos que compartir, un evangelio claro. Y lo que nosotros debemos de aprender y de que debemos de enseñar es el evangelio y su significado, pero no solamente su significado, porque es muy fácil repetir como si estuviéramos en un examen y decir algo que ya hemos estudiado, ¿verdad? En la escuela dominical, en los jóvenes o hasta en el domingo o en el estudio bíblico. Repetir es fácil, pero su significado en mi vida. Comprender el significado que tiene el evangelismo y el evangelio en mi vida. Y ahí vamos a ir por partes. Yo sé que el evangelismo tiene mucho significado, tiene para la manera de una persona expresarse, tiene mucho, pero yo he cogido 5 para hacerlo de manera simple y para aquellos que estén tomando nota, que sea más sencillo. Y creo que son los 5 para mí más importantes. Y que comprendamos el significado que tiene esto en nuestra vida. Y el primer punto de este segundo es poner a Dios por encima de las naciones. Vamos a ir a Salmos 105, versículo 1 y 2. Salmos 105, versículo 1 y 2. Y dice así, Salmos 105, 1 y 2, lo tenéis también ahí. Dice, alabad a Jehová, invocad su nombre y dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Y fijaos lo importante que es esto, que es poner a Dios por encima de las naciones. Sabemos de que a lo largo del Antiguo Testamento Dios se pone por encima de los demás dioses paganos. Él se pone por encima de todos. ¿Por qué? Porque Él se lo merece, Él es el Dios creador. Él creó una nación con la intención de que su gente hiciera a conocer su nombre.
hiciera su nombre conocido por encima de las naciones y compartir la buena sombra que Dios ha hecho. Y esto es lo primero que nosotros de manera personal debemos de tener. Debemos de alabar a Jehová, invocar su nombre, dar a conocer las obras en su pueblo, en los pueblos, cantadle salmos y hablad de todas sus maravillas. Fijaos el orden que tiene este versículo. Alabad primeramente a Jehová, invocad su nombre. No te está diciendo primeramente compartid de él y después alabad. Te está diciendo primeramente tú alaba. Tú invoca su nombre, tú glorifícate de lo que Dios ha hecho por ti. Glorifícate y comparte y ponlo por encima de cualquier otro Dios, de cualquier otra cosa, por encima de tu familia, por encima de tus bienes materiales, de tu trabajo, ponedlo por encima, porque Él se lo merece todo. El segundo punto es evangelismo, es una obra de sabios. Dice en Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Ganar almas en este versículo se refiere a guiar a los hombres para que fueran en el camino para que pudieran evitar el camino a la perdición. Y estaba explicando de que tenían que ser guiados por un camino recto, el camino del Señor. Pero si consideramos esto con el contexto de lo que Dios hizo en la tierra, de lo que Jesús hizo en la tierra, el fruto del justo es salvar vidas, literalmente, ya que Cristo se ha sacrificado en la cruz por nosotros y nosotros podemos compartir de ello a los demás. Y si tú crees de que compartir el Evangelio es el trabajo del anciano, el trabajo de los responsables, de los diáconos, estás muy equivocado. Porque el evangelismo y el evangelio es una obra de sabios. Fijaos que cuando compartíamos en Santiago, cuando compartíamos los martes sobre Santiago, sí, creo que era el principio de la carta de Santiago, decía que buscáramos ¿qué? La sabiduría. La sabiduría. Y cuando Dios se refiere a buscar la sabiduría, es buscar sus caminos, buscar por donde Él nos guía. Y fíjate que nos está diciendo, esta obra, el aprender de esto, es una obra de sabios. Y cuando tú crezcas vas a buscar la sabiduría y vas a encontrar la sabiduría. Y tenemos que entender lo importante que es compartir este evangelio, porque es un fruto que gana almas. Y si tú estás desesperado en ver a tu vecino, a tus amigos, a tu compañero de trabajo, que lo están pasando mal en estos tiempos de ahora, y tú dices, ojalá tuvieran al Señor, ahí estás tú. Tú eres ese instrumento. No te preguntes si no ores a Dios para que le traiga a otra persona, para que le pueda compartir, es que ya está. Tú eres esa persona, yo soy esa persona. Y es una obra de sabios. Tercer punto. El evangelismo es simplemente decir lo que Dios ha hecho. No tengas miedo, no tengas temor, no tengas ansia, porque no tienes que crear nada. No tienes que escribir nada nuevo. Solamente tienes que compartir lo que Dios ha hecho. Isaías 12:4 dice, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Sus obras. Haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Recordad lo que Él ha hecho. No tienes que escribir nada nuevo. Si tú piensas que compartir el Evangelio tienes que escribir un libro nuevo, estás completamente equivocado. No es nada nuevo, es algo que ya está aquí en las Santas Escrituras. Solamente tienes que compartir lo que tú has leído de la misma manera que te levantas por la mañana y lees y dices, Señor, enséñame hoy
y tú lees y escuchas, eso es lo que tú tienes que compartir. Simplemente compartir lo que Dios hace en tu vida. No tienes que prepararte un mensaje, no tienes que escribir una tesis de 20, 30 páginas, solamente de manera natural compartir lo que Dios ha hecho. Compartir nuestro testimonio, como decíamos en la canción. Simplemente como eso, ya está todo escrito, no tienes que inventarte nada nuevo. El cuarto, y creo que estabais esperando este punto, es que el evangelismo apunta a la única fuente de salvación. Todos no sabemos este versículo, ¿verdad? No sabemos Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Simple, la escuela dominical, los jóvenes, todo lo sabemos, pero ¿sabéis el verdadero significado de este versículo? El evangelismo, el evangelio es la única fuente de salvación. Si tú piensas de que leyendo más la Biblia o diciendo, bueno, en vez de hoy hacer devocional una, la voy a hacer 2 veces, en vez de orar por la comida, voy a orar por la comida y por mi padre que está malo, eso no te va a hacer salvo. Lo que te va a hacer salvo es comprender que el mensaje del evangelio es que Dios vino al mundo, te amó y se sacrificó por ti. Y que sigas, como hemos hablado en el punto número 1, de que sigas a Jesús. Y en ese momento, por supuesto, de manera automática, vendrá todo lo demás. Vendrá todo lo demás. ¿Por qué? Porque una vez que porque cuando tú estás en tu casa y dices, ¿y por qué no estoy más cerca de Dios? ¿Y por qué no estoy más cerca de Dios? ¿Y por qué no? Y tienes esa desesperación por acercarte más a Dios y no te has dado cuenta de que la única fuente de salvación es Jesús. Y si tú no tienes a Jesús en tu vida, es imposible acercarte a Dios. Es imposible. Gálatas dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Si tú no estás juntamente crucificado con Cristo, es imposible pasar las barreras del pecado. Es imposible. Y si quieres acercarte más a Dios, esta es la solución, la única fuente de salvación que es Cristo. Y nosotros como iglesia debemos de saberlo y debemos compartirlo. Cuando veamos una situación, un problema, a alguien que lo está pasando mal, no le digamos, no te preocupes, palmadita en la espalda, todo va a ir bien. Por supuesto, tenemos que estar haciendo ese apoyo. Pero ¿sabes lo que te falta después de todo va a ir bien? Te falta Cristo. Te falta Cristo. Déjame enseñarte a alguien que de verdad te va a salvar y te va a hacer tener paz en tu corazón. Esa paz que tú llevas encontrando desde el momento que nos encerraron por primera vez. La solución a nuestra salvación. La solución a nuestra esperanza. La solución a todo eso es Cristo. Y vamos al punto número 5. Y aquí va, y esto, si queréis tomarlo como un reto, tomadlo porque es un reto. El evangelismo es una responsabilidad dada por Dios. ¿Qué he dicho? Responsabilidad. Sí, responsabilidad. Es una responsabilidad, no un pasatiempo. No es como un entretenimiento para cuando estamos viendo Netflix y dices, bueno, pues voy a evangelizar, voy a salir un rato. Así lo tomo como excusa para salir fuera. No. No lo tomes como pasatiempo, no lo tomes como algo así. Por supuesto, puedes disfrutar y deberíamos disfrutar de compartir del Señor. Pero es nuestra responsabilidad. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. ¿Y hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. ¿Eso mete a Cataluña? Sí. ¿Eso mete a San Celoni? También. ¿Eso mete a tu pueblo? También. ¿Y sabes qué? Ahora mismo estamos cerrados por municipios, así que los de San Celoni estamos aquí metidos. Yo creo que no tenemos más oportunidad de compartir a los de San Celoni más que ahora, que no pueden salir ninguno. Que se queden en los bordes y digan que no puedo salir, que me va a compartir. Pues ahí, que nos pongamos en el borde de San Celoni. Que lleguemos aquí al puente y que compartamos ahí. Y es eso. Es eso.
que compartamos del Señor, y es una responsabilidad dada por Dios a nosotros. Y yo aprovecho oportunidades, cualquier cosa que no tiene, es que a veces no tiene ni sentido, pero yo acabo meto a Dios ahí. Como cuando fuimos a tirar la basura. Fuimos a tirar la basura, teníamos un puñado de cosas en la oficina y nos fuimos aquí ¿cómo se llama? ¿Cómo? Eso. Y nos fuimos ahí y estaba la mujer que estaba trabajando ahí y empecé a hablar con ella, tan normal, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y se la veía cansada, se la veía que quería hablar, ¿por qué? Porque pasas todo el día casi sola. Y me dijo, bueno, pues nada, viendo aquí los días cómo van, y ya me dijo algo, no me acuerdo qué, sobre la esperanza, y dijo, pues aquí me meto. Y dije, esperanza, ¿sabes dónde yo tengo esperanza? ¿Por qué? Porque veía mi responsabilidad. Yo no sé cuándo va a ser la próxima vez que voy a ver a esa mujer, pero por lo menos mi responsabilidad es de compartir del Evangelio con esa persona. Porque por lo menos la semilla está puesta. Y el Señor hará el resto. Y ahí descansamos, en que el Señor hará el resto. Qué maravilloso es poder compartir las buenas noticias y ver a una persona perdida proclamando de Jesús como Señor y Salvador. A mí me da una alegría tremenda, tremenda ver que Tania, que Anaís, que Ismael se quieren bautizar. ¿Por qué? Porque antes de eso ha habido una decisión de seguir a Cristo. No sabéis la alegría que me da poder ver eso, ver que nuestra iglesia está obrando, de que no estamos parados. Y si tenemos a gente detrás tirando para atrás, nosotros vamos a tirar para adelante. Y que se caigan de boca, para que se den cuenta de que nosotros vamos para adelante. Porque es nuestra responsabilidad compartir del Señor, es nuestra responsabilidad compartir de Cristo. Esa es nuestra responsabilidad dada por Dios. Y es normal que haya cosas que nos gusten y otras que no nos gusten. Es normal, es completamente normal. ¿Tú te crees que a mí me gusta levantarme por la mañana y ponerme a leer? A mí no. Yo me pongo la música y digo, espérate que me despierte. Pero tenemos que aprender a ser disciplinados. Y he podido conocer a muchas iglesias que viven un cristianismo a puertas cerradas, creyendo que por tener una buena teología ya han cumplido todo lo que Dios ordena. Y no es así. Y lo que yo más deseo con todo mi corazón es que esta iglesia no sea así. Que no sea así. Porque os digo, si os dierais cuenta, y yo por desgracia me di cuenta más tarde, pero me he dado cuenta, si supierais la teología que hay en esta iglesia, la palabra que hay en esta iglesia, lo miraríais de una manera diferente. Como decía Uri, no se me ha hecho corto. No se me ha hecho corto. ¿Por qué? Porque tu perspectiva va cambiando. Como decía Juan también, nuestras perspectivas van cambiando. Y cuando tienes a Jesús en tu vida, tu perspectiva cambia y disfrutas y tomas nota. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que Dios está aquí. Y yo deseo con todo mi corazón que esta iglesia no sea una iglesia de puertas para adentro, que sea una iglesia de puertas para afuera. Y que salgamos y que compartamos y que veamos a gente nueva. A mí me alegra ver gente nueva en la iglesia. Me alegra y me alegra mucho veros a los nuevos aquí. Porque significa de que Dios está obrando y está obrando en tu vida. Y el tercer punto, y vamos en el último punto, bueno, penúltimo punto, es que seamos una iglesia y que seamos una sal que conoce el sabor de la sal. Que seamos una sal que conoce el sabor de la sal. Porque no es aceptar a Cristo, ser salvos y sentarnos a esperar a ser santos. Eso no es el llamado de Dios. Nosotros tenemos que saber, tenemos que conocer el sabor de la sal de Cristo. Debemos de conocer quién es Él. Debemos ser sal y luz que refleje. El Evangelio está hecho para compartir, para ser enviado al mundo con amor, siendo usado por Cristo para compartir las buenas noticias con un corazón abierto. Con un corazón abierto. Porque ¿sabes qué?
Y no lo digo yo, lo dice la palabra en Mateo 15, 18. ¿Sabes lo que dice? Que lo que sale de tu boca sale de tu corazón. O sea, que lo que tú hablas es lo que sale de tu corazón. Ahí dice la palabra que sí. Y ahí es lo que me refería con cuando, si tú me ves entrar por la puerta, con las cosas que yo diga voy a reflejar, aunque no lo quieras decir. Aunque no digas, no, estoy mal con el Señor, indirectamente lo vas a decir. Y si quieres esconder algo, te va a durar 1, 2 semanas, pero la tercera, amigo. Y eso es lo que te dice la palabra, que lo que sale de tu boca sale de tu corazón. Y si tu corazón está lleno, si un corazón no está lleno de lo que Cristo hizo en tu vida, está lleno del Espíritu Santo que nos limpió, si no está lleno de Él, ¿qué es lo que va a salir de tu boca? ¿Qué es lo que sale de tu boca? Y aunque no lo creas, se refleja. Aunque pienses que no, la palabra tiene autoridad, la palabra tiene poder. Y si la palabra dice eso, es por algo. Es por algo. Es por algo. Así que te va a decir, ten más cuidado en lo que dice, pero es que al final vas a acabar sacándolo. Al final vas a acabar sacándolo. Somos libres de pecado. Dios nos protege de cualquier adversidad. Y tenemos que compartir de su palabra y romper esas barreras. Así que vamos a 1 Corintios 15:57, dice, más gracia, lo tenéis ahí, más gracia sea Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, nosotros todos, 2 Corintios, perdón, vamos a 2 Corintios 3:18, dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Nuestra energía, nuestra fuerza viene a través del Espíritu Santo, no solo creyendo de que Jesús existió, pero siguiéndole en nuestro día a día, ahí sí, siguiéndole cada día. No solamente creas como los musulmanes, que creen que Jesús vivió y que vino y que bla, 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 sino síguele. Y en ese momento dice la palabra que el Espíritu Santo, en el momento que tú proclames con tu boca que Cristo es el Señor y que Él te salvó de la muerte, en ese momento serás salvo. ¿Por qué? Porque tienes el Espíritu Santo en tu vida. Y esa será tu fuerza, y esa será tu gasolina para continuar. Y esa es la respuesta a decir, ¿y por qué no estoy más cerca de Dios? ¿Y por qué no estoy más cerca de Dios? Si te preguntas eso es porque te falta lo más básico, el Espíritu Santo. Y si no tienes a Cristo, no vas a tener al Espíritu Santo. Y te dejo claro, si una vez lo tuviste, no te preocupes, ya no se va. El Señor, una vez que proclamamos su nombre, Él nos salva y nos salva de manera eterna. Y eso es lo que pensamos en esta iglesia. Si pensáis al revés, ya habláis con Samuel y ahí os divertís un rato. Pero pensamos que la salvación no se pierde y que proclamamos un Dios eterno que tiene poder. Después, también te dejo claro una cosa. Que yo pensaba, o sea, como yo lo vivo en el día a día, yo pensaba que todo el mundo lo sabía, pero no. Y es que dentro de ti tienes el poder de decidir. Tienes ese libre albedrío. Y sabes que el amor no es solamente un sentimiento que tenemos, es una decisión. Es una decisión. Y cuando tenemos ese clic, decimos, ostras, Jesús decidió morir por mí porque me amaba, decidió amarme. Como tú decides pasar el resto de tu vida con una persona. Decidió amarte. Y Dios te ha dado eso, te ha dado la libertad de decidir. Así que no dependas de otra persona, para acercarte a Dios.
¿Por qué? Porque lo que decida esa persona es para esa persona y lo que tú decidas es tu decisión. Así que si tú estás deseoso de acercarte más a Dios, lo siento mucho, ni tu padre, ni tu amigo, ni las redes sociales, nada te va a acercar más a Dios. Verte más mensajes no te va a acercar más a Dios. Tienes que decidir, disciplinarte y acercarte más a Dios. Así es como se consigue. Porque nos es muy fácil decir, no, yo para conseguir un sueldo, para conseguir algo, tengo que trabajármelo, ¿verdad? ¿No decimos eso? Pues si tú quieres estar con Jesús, también tienes que ponerte. Por supuesto, mucho más fácil estar con Jesús, ¿eh? Mucho más fácil. ¿Por qué? Porque te pone las cosas fáciles. Te dice, ¡tarán! Aquí está. Te lo pone aquí, te lo deja claro. Y puedes crecer más en él, pero es tu decisión de levantarte por la mañana y decir, voy a leer, voy a pasar tiempo con él, voy a orar, voy a ayunar. Y Romanos 6, del 12 al 14, vamos a leerlo. Romanos 6, del 12 al 14. Romanos 6, 12 al 14 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y como decía Jorge la semana pasada, tenemos que tener una vida enfocada. Una vida enfocada. Y nuestro enfoque debe ser una vida libre de pecado. Nuestra vida tiene que tener un enfoque en Cristo y estar libre de pecado. Y si hay algo que no puedes, disciplínate. Cuando tienes un pecado en tu vida que está ahí, sea la pornografía, sea los ojos, sea cualquier cosa, sea la mentira, la ira, cualquier cosa, no solamente orando se van a solucionar las cosas, sino tu mente tiene que estar enfocada en Cristo y decir, porque te amo, decido de no hacer esto, Señor. Y ¿sabes qué? En el momento que tú decides, ahí ya el Señor dice, venga, va, puerta abierta, va, ¿cómo quitamos? Y empieza a limpiar. Y tenemos que comprender de que, y esta frase la escuché de Sergio, no sé si la cogió de algún libro o demás, dice, lo que Satanás quiere es lo mismo que Jesús, una puerta abierta. Lo que Satanás quiere es lo mismo que Jesús, una puerta abierta. Así que tú decides a quién abrirle la puerta. Tú decides a quién abrirle la puerta, si a Jesús o a Satanás. Y ahí, si tú decides abrirle la puerta a Jesús, serás una persona que es sal y que conoce el sabor de la sal. Y por eso, porque el teléfono nos suena, el teléfono suena cada día, el teléfono de las tentaciones suena cada momento, en cada segundo, pero tú eres el que hace verde, rojo, verde, rojo. El teléfono de las tentaciones, el teléfono del pecado va a estar ahí. Y puede sonar más fuerte, puedes tenerlo en silencio, puedes tenerlo en vibración, puedes tenerlo en sonido, pero va a estar llamando y llamando y llamando. Y tú eres el que le da al verde o al rojo. Y tenemos que tener eso en cuenta, decirle que no a Satanás y ser una iglesia que le dice que no a Satanás. Y ahí vamos terminando, y este es el último punto. El tema del conocer su llamado. Ya vemos que el primero, la responsabilidad primera en el evangelismo, el compartir del Señor. Y este último es otro que también tenemos que aplicar en nuestra vida y estamos aplicándolo la mayoría de nosotros, o eso espero. Y es el tema del discipulado. ¿Qué es un discípulo, primeramente? Creo que está en el siguiente. ¿Qué es un discípulo? No un discipulado, perdón. ¿Qué es un discipulado?
Discipulado es el proceso de dedicarse a un maestro para aprender y ser más como ellos. Para los cristianos, esto se refiere al proceso de enseñar sobre Jesús en las Escrituras y seguir su ejemplo en obediencia a través del Espíritu Santo. El discipulado no solamente envuelve el proceso de hacerse discípulo de Cristo, pero también de hacer discípulos a través de la enseñanza de la palabra y el evangelismo. Y fijaos qué interesante, y esto lo leía en un libro, Jesús podía haber discipulado a cientos, a miles, pero no pasar tanto tiempo con ellos. Ha enseñado a miles de personas, pero fijaos qué interesante, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ¿a quién enseñó? A 12. Pasó tiempo con 12. Y fijaos a dónde estamos ahora, conociendo del Señor aquí en Cataluña. Pero eso empezaron lejos de aquí. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, de que nosotros tenemos que enseñar la palabra y a aquellos que están creciendo, que están bebiendo leche, que son nuevos, que son bebés en el Evangelio, tenemos que poco a poco darle carne, cosas más sólidas. Y nosotros como iglesia tenemos que aprender eso. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios de esta iglesia? Que dejemos de beber leche y que comamos carne. Por ejemplo, Samuel, vamos a empezar el tema de los predicadores, el tema de enseñar a cómo compartir la palabra. Es una buena oportunidad. ¿Eso es comer carne, empezar a comer carne? Sí. Y si tú, aunque no quieras compartir, aunque te dé la típica tipo de miedo escénico, lo que tú quieras, por lo menos vas ahí, aprendes a desarrollar las Escrituras y empiezas a comer carne, deja de beber leche. Y nosotros como iglesia también tenemos que tener eso en cuenta, porque dice en Mateo 28, 19 y 20, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y tenemos muchas personas que aún están bebiendo esa leche, que aún no saben más de la palabra y llevan años en la iglesia. Años en la iglesia y todavía no conocen de la palabra. Y tanto nosotros como los demás tenemos que estar juntos para crecer. Y si tú personalmente sabes de que necesitas más de la palabra y como digas que no, ahí me quedo. Porque si dices que no, ya vete al punto 2. Pero todos necesitamos de la palabra. Todos necesitamos más y más de la palabra. No hay día que tú no aprendas algo. Y eso es importante para nosotros como congregación. Y esto es lo que quería compartir en el día de hoy. ¿Qué es lo que quiere Dios de esta iglesia? De esta iglesia quiere que sepamos qué es seguir a Cristo, que enseñemos qué es seguir a Cristo, que comprendamos el Evangelio en nuestro corazón, en nuestra vida, y que lo compartamos, y que lo sepamos el significado real en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra alma. Que seamos una sal que conoce el sabor de la sal. Que sepamos el sabor de Cristo en nuestro día a día. Y estar firmes en eso. Es como, por ejemplo, tú tienes tu casa y tienes una mesa con 4 patas. Y tú comes en esa mesa, y tú juegas a juegos en esa mesa, y tú te tomas un café con tus amigos en esa mesa, y de repente te llega alguien y dice, esa mesa tiene 3 patas. Y tú, vamos a ver, colgado, vamos a ver. ¿Cómo vas a tener 3 patas? Tiene 4. No. Yo un día fui a tu casa y yo recuerdo que esa mesa tenía 3 patas. Sí, pero yo voy cada día, como en esa mesa, paso día y me divierto y tomo café y estudio y hago todo en esa mesa. Yo sé que esa mesa tiene 4 patas. ¿Qué me vas a contar tú de que tiene 3 patas?
No, pero tiene 3 patas. Digo, bueno, pues lo que tú quieras, pero yo tengo firmeza de que esa mesa tiene 4 patas. ¿Por qué? Porque yo vivo en esa mesa. Y esa mesa es Jesús. Y si nosotros no pasamos tiempo con Jesús, y si pasamos de largo y venimos de frente y pasamos por un lado y pasamos por otro, vamos a pensar que Jesús tiene 3 patas. Pero las personas que están firmes, que si tú estás firme en la palabra, firme en Jesús, vas a saber que tiene 4. Y vas a tener la firmeza de que esa mesa tiene 4 patas. Y tenemos que ser una iglesia que conoce el sabor de la sal, que conoce cuántas patas tiene la mesa. Y déjame poner la última imagen. Esto es una cosa que, esa es la visión que tenemos en Palabra de Vida. Me gusta mucho, lo hizo un buen trabajo ahí Daniel para remodelarlo y actualizarlo. Pero fijaos, esto no solamente es de Palabra de Vida, esto es la visión que nosotros tenemos que tener en nuestro día a día. Debemos de conectar con las personas. Debemos de pasar tiempo, como decía Juan también, de cuando veamos a una persona pasar, preguntar. Pero también nuestra responsabilidad es testificar, compartir de ese evangelio, compartir de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, seguir a Cristo y compartir de eso. Y después entrenar, discipular, pasar tiempo, darle de comer carne, ir al taller de predicación, ir a cualquier otra actividad que te haga comer carne para crecer en la palabra. Y lo último, nosotros tenemos que enviar y tenemos que ir. Tenemos que ir a más. ¿Para qué? Para volver a conectar, a testificar, a discipular. ¿Y sabéis qué? Pasa la siguiente. Nuestra iglesia lo hace. Nuestra iglesia lo hace. Me encantaría haber puesto, porque no tenía fotos, pero la reunión de mujeres y también eventos que teníamos, pero he puesto esas como ejemplo. Tenemos a los olímpicos, tenemos a la reunión de mujeres, tenemos el estudio bíblico, estamos activos los jóvenes, vemos a jóvenes que se están bautizando. Y eso no podría pasar si no tuviéramos esto. Y a eso me refiero, nosotros como iglesia tenemos que estar tirando y tenemos que ir para adelante. Y si alguno no quiere, en algún momento se caerá de boca y le dirá al Señor, ok, ¿qué ocurre? Levántate, vamos para adelante, venga, va, ve con el grupo, añádete al grupo. Y espero que seamos los que estemos en el frente de la batalla, que seamos aquellos que estemos en el frente de la batalla y no seamos los que estamos detrás, tirando para detrás a lo que es la voluntad del Señor. Y eso es lo que quería compartir en el día de hoy, que seamos una iglesia que esté unida, enfocada en el Señor y que crezcamos en Él completamente. Oramos. Señor y Padre, gracias por este día, gracias porque tú, Señor, estás con nosotros. Tú, Señor, nos muestras un evangelio claro, un evangelio de amor, un evangelio que es todo para nosotros. Gracias por esta iglesia, gracias porque tú nos llamas la atención, tú, Señor, nos muestras de tu palabra. Gracias, Padre, porque vemos que esta iglesia está teniendo fruto, Señor, y tú estás obrando en cada una de nuestras vidas. Y te pido por aquellos que no están contigo, Señor, aquellos que necesitan más de ti, te pedimos que ellos personalmente se arrodillen ante ti y que comprendan tu mensaje del evangelio. Pero también nosotros como iglesia no nos quedemos atrás, que no nos quedemos atrás, que podamos ayudar a cualquiera que necesite más de ti, que discipulemos, que evangelizamos, que hagamos todo lo que tú nos llamas y sobre todo tener una vida plena en ti, Señor. Ayúdanos a comprender y a que este mensaje no entre por un oído y pase por otro, sino que podamos aplicarlo en nuestra vida y que la semana que viene podamos ver fruto y que podamos ver tu mano obrar en nuestros corazones, Padre. Gracias por todo, gracias por este día, en tu nombre. Amén.